Muy buenos días, damos gracias al Señor por esta oportunidad que tenemos de poder continuar precisamente con lo que es el estudio acerca del tabernáculo, el lugar santo y el lugar santísimo. 3 lugares, 3 escenarios maravillosos que en fe nos hablan de muchas cosas, mis amados. ¿Qué les parece si inicialmente ponemos todo en las manos de nuestro Dios para que sea Él el que a través de su Espíritu Santo nos ilumine y nos dé precisamente las palabras, ¿verdad? Y que este aprendizaje sea un aprendizaje conforme a lo que el Señor quiere entregarnos esta mañana. Al amado Dios y Padre, en esta preciosa mañana, Señor, venimos dándote gracias, Señor, por este maravilloso día que nos permites vivir. Gracias, Dios, porque tú eres bueno, tú eres fiel, Señor, y tu misericordia, Señor, se manifiesta de maneras impresionantes, Señor, en nuestra vida. Padre, ponemos este tiempo maravilloso en tus preciosas manos de amor para que seas tú, Señor, a través de tu Espíritu Santo, el que pueda guiarnos, el que pueda redarguirnos, pero sobre todo el que pueda traer, Señor, esa palabra de bendición a cada uno de nosotros. Te pedimos, Dios, que seas tú, Señor, el que derrame tu sabiduría y que puedas, Señor, llegar, Señor, hasta el corazón de cada uno de mis amados hermanos que nos sintonizan, Señor. Padre, todo esto te lo pedimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén y amén. Pues vamos a iniciar precisamente con antecedentes. Usted me puede decir, hermana Karina, ¿y para qué? Bueno, le voy a decir que en este caso los antecedentes son muy importantes porque vamos a hacer una cronología de todo lo que sucedió desde el momento en el que los israelitas eran afligidos precisamente por el faraón, hasta el mismo momento en el que pudieron ser libertados a través de Moisés. Vamos a tomar de base lo que es el libro del Éxodo. El libro del Éxodo es un libro que contempla precisamente la historia del pueblo israelita, y todas las dificultades que se fueron manifestando en la vida de ellos y fue eso. Miren, amados, Dios siempre está pendiente de sus hijos y Él siempre va a estar pendiente de su pueblo. Israel es aún su pueblo elegido. Entonces, ¿qué cree usted que va a pasar cuando el Señor está viendo que le están maltratando a sus hijos, a su pueblo elegido? Entonces, Él va a levantar bandera por ellos, pero muchas veces Él permite que sucedan cosas, no porque Él sea un Dios malo, porque no lo es, sino porque de alguna manera Él necesita que la gente empiece a creer y a confiar directamente en Él para que pueda esa misma forma de actuar de ellos permitirles esa libertad. Entonces, ¿qué le parece si me acompaña? El libro del Éxodo precisamente está después de Génesis. Es el segundo libro, ¿verdad?, del Antiguo Testamento. Y habla precisamente en el primer capítulo sobre la aflicción de los israelitas por manos del gobierno egipcio, del reino de Egipto. Habla precisamente de cómo ellos estuvieron soportando un montón de situaciones. Y obviamente voy a enmarcar los versículos que para mí considero son los más importantes. En este caso nos vamos a remitir al Éxodo en el capítulo 1, en el verso 22, que la palabra honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo dice así: entonces Faraón mandó a todo su pueblo diciendo: echad al río a todo hijo que nazca y a toda hija preservadle la vida. En este momento es el primer hecho en el cual este pueblo fue afligido. ¿Se pueden imaginar esos niños tirados al río? Era realmente difícil creer en el endurecimiento de un gobernante para permitir que hubieran masacres en manos de adultos y sacrificando niños. Era algo realmente fuera de contexto, y fue por eso que el Señor con esta actitud empezó a ver que ese pueblo de Egipto iba a tener que salir, ¿verdad?, del rango donde se estaba desarrollando el pueblo israelí, porque era demasiado
demasiado mal el que le estaban profiriendo. Habla el Éxodo en el capítulo 2 del nacimiento de Moisés y dice el versículo 2 del capítulo 2. La que concibió y dio a luz un hijo, viendo que era hermoso, le tuvo escondido por 3 meses. Está hablando precisamente de la madre de Moisés. Ella, para preservar la vida de su hijo, tuvo que haberlo escondido por 3 meses, dice el versículo 3. Pero no pudiendo ocultarle más tiempo, tomó una arquilla de juncos y le calafateó con asfalto y brea y colocó en ella al niño y lo puso en el carrizal a la orilla del río. El versículo número 4 dice, y una hermana suya se puso a lo lejos para ver lo que le acontecería. Estamos hablando de una pequeña niña que era la hermana de Moisés. O sea, la mamá de Moisés tuvo que desprenderse de su hijo después de haberlo escondido 3 meses para poderle preservar la vida. ¿Y qué es lo que acontece? Ya usted sabe la historia. En ese pequeño Moisés de junco, ¿verdad? Imagínense desde qué tiempo data el junco. Entonces fue construido esa pequeña cunita móvil para que el río, impulsado por las manos de esta niña, pudiera llegar directamente hasta la hija del faraón, que fue quien finalmente empezó a criar a este libertador llamado Moisés. Entonces es aquí donde la hija del faraón lleva al niño y lo presenta al faraón. Imagínense, para el faraón era realmente un regalo divino, el que ese niño apareciera de manos de su hija, porque iba a ser consagrado como parte de esa familia real. Entonces fue cuando el faraón le fueron presentados precisamente a Moisés al faraón, y Moisés fue criado como un hijo más. ¿Qué le parece? Cuando Dios tiene un completo control sobre nuestra vida, cuando nosotros le entregamos nuestra vida al Señor, esta mujer creyó en el favor de Dios y hizo lo que para el corazón de ella era lo más correcto, que era preservar la vida de ese niño. Entonces, Moisés es criado precisamente dentro de ese ámbito de reino, y es ahí que, pasado cierta cantidad de tiempo, Moisés, recuerden que es un hebreo, y entonces estaban siendo precisamente los hebreos trabajados de una manera descomunal. El pueblo de Egipto estaba ejerciendo pues un dominio total sobre la vida de cada uno de estos hombres, y eran trabajos muy fuertes. Ellos tenían construcción de templos, construcciones en los cuales ellos con sus propios pies, ¿verdad?, deshacían el lodo y les iba poniendo paja para poder crear los bloques que iban a ser precisamente la materia prima para la construcción. Entonces sucede que en un día cualquiera, Moisés ve que están afligiendo a un hebreo. En este caso, él no tenía una visión como la que tenía Faraón al ver esas personas como esclavos. Moisés era una persona que Dios le había puesto un corazón diferente. Recuerde, él era un libertador. Entonces, para que él pudiera cumplir con ese trabajo, él tenía precisamente que haber logrado que ese pueblo pudiera ser tratado de una forma diferente. Cuando ve que hay un esclavo que está siendo afligido de una manera impresionante y hasta cierto punto inhumana, entonces él viene a defenderlo. Pero entonces se da el caso, según lo que nos relata el capítulo 2 en el verso 12, entonces miró a todas partes y viendo que nadie lo veía, dice, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Esta actitud de él fue una actitud que llevó precisamente a este pueblo a confiar en él, porque él se despojó de su humanidad como
como parte de ese reino egipcio y se comportó como un hermano de esa persona que estaba siendo afligida. Entonces él tuvo que huir. Cuando esto sucedió, él tuvo que huir porque él había asesinado a una persona. Y dice el versículo 21, Moisés convino en morar en aquel lugar donde se encontraba aquella mujer que le fue entregada por esposa llamada Séfora, precisamente en aquella tierra de Madián donde vivía Jetro, que era precisamente su suegro. Entonces él llega ahí cansado, agobiado, está Séfora dando agua precisamente en un cántaro a él, y es así como la conoce, y es así como de alguna manera él permite, ¿verdad?, llegar a la casa de Jetro, que era su suegro, y le es entregada precisamente a Séfora como esposa. En el capítulo 3 estamos hablando del llamamiento de Moisés. En el versículo 2 dice, y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de la zarza. Él miró y vio la zarza que ardía en fuego, y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo, iré yo y veré esta grande visión, porque a causa de la zarza que no se quema. Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó y le dijo, heme aquí. Y dijo, no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque este lugar es tierra santa. Este fue el primer encuentro que tuvo Moisés directamente con el Espíritu de Dios. Y es aquí en el verso 8 de ese mismo capítulo 3 que dice, y ella aquí descendió para librarlos de la mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. El clamor pues de los hijos de Israel ha sido venido delante de mí, y también he visto la opresión con la que los egipcios los oprimen. Ven por tanto ahora y te enviaré al faraón para que le saques de Egipto a mi pueblo, de los hijos de Israel. Entonces Moisés respondió a Dios, entonces les dijo, ¿quién soy yo para que vaya al faraón y saque a los hijos de Israel? Y él respondió, ve, porque yo estaré contigo y te daré por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado al pueblo de Egipto, serviréis a Dios sobre este monte. Estaba hablando del monte Sinaí. Entonces, prácticamente, ¿qué hombre o qué mujer va a ser llamada por el Señor sin ser respaldada? Eso es lo primero. Número 2, le está diciendo que él ha sido elegido. Y ese trabajo de poder sacar al pueblo de Israel de Egipto no era nada fácil. Él tenía que enfrentarse con el faraón, con una persona de autoridad, pero recuerde usted que prácticamente el faraón era como su papá. Se puede imaginar el conflicto interno que él estaba llevando. Es por ello que en ese momento él tiene que regresar a Egipto. Él deja esa tierra donde él estaba trabajando perfectamente bien con Jetro, donde ya tenía a su esposa, donde ya tenía sus recursos, y le toca salir de esa área donde él se sentía cómodo para poder pasar por ese proceso donde él iba a ser llamado precisamente por el Señor para libertar. Imagínense, de ser apacentador de ovejas y de ser un hombre de familia a ser un libertador, para tener que enfrentarse con su padre, a tener que enfrentarse con ese hombre que le dio ese tiempo para que él pudiera estar precisamente en ese palacio real. Entonces no era nada fácil. Entonces él estaba con esa situación. Entonces cuando él es llamado precisamente a esa libertad, el Señor lo envía de regreso. Allá tenía que enfrentar esa muerte que le había ocasionado, que había sido por defender a otro, pero era muerte al fin. Él no sabía realmente qué era lo que le iba a acontecer. Él lo único que sabía era que Dios estaba con él y que era Dios quien lo mandaba y que Dios ya le había prometido que iba a estar con él. Entonces, en obediencia, según el capítulo número 4,
del Éxodo, la palabra nos dice en el versículo 3, Él dijo, echad en tierra, y le echó a la tierra. Él está siguiendo precisamente estos mandatos del Señor, y lo que hace es que la vara que él tenía en sus manos, el Señor le dice que la eche a tierra. Y es así que cuando le echó a la tierra se hizo una culebra, y Moisés huía de ella. Entonces le dijo a Jehová a Moisés, extiende tu mano y tómala por la cola. Y le extendió, y nuevamente volvió a ser una vara. Era una manera en la que Dios le estaba dando a él cierto poder para poder enfrentarse al faraón. Dice el verso 10, entonces dijo a Moisés a Jehová, ay Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni desde que tú me hablas, porque yo soy tardo en el habla y torpe en la lengua. Yo quise poner un pequeño paréntesis aquí, amados, porque nosotros nunca vamos a estar completamente calificados para poder servir al Señor. Él está hablando de un impedimento físico. A él lo mandan como un libertador y lo mandan para que tenga la fuerza de libertar al pueblo, pero él iba a tener que hablar. Entonces, este es un versículo precioso para esas personas que dicen, yo no puedo hacerlo, porque mi condición física, porque mi salud, porque no hay condición física ni hay salud que a usted le impida servir a Cristo. Este versículo nos llama poderosamente en esta oportunidad a que nosotros podamos realmente entender que Dios tiene propósitos grandes para cada uno de nosotros y que Él siempre va a querer que usted y yo podamos tomar esas partes de nuestra vida que son impedimentos en nuestro pensar. Mire todo lo que le tocaba hacer a Moisés. Mire lo que hizo Moisés. Y el Señor le dio esa libertad para que él pudiera vencer esa situación que tenía en su lengua. Porque él dice que no podía hablar bien, que no podía hablar fluido. En otras palabras, yo creo que pudo haber sido hasta tartamudo. Pero cuando tú tienes un propósito en Dios, cuando Dios a ti te llama, no te llama por casualidad, te llama porque ha puesto algo en ti para que tú lo desarrolles. Y mire qué fantástico lo que nos dice el capítulo 5. Ya después de haber sido llamado, el Señor le muestra a través del capítulo 4 las señales sobre las cuales Él va a poder hablar con este pueblo. Entonces, en el capítulo 4 habla precisamente de que Él fue llamado para poder hacer ese acto milagroso con esa serpiente y con esa vara. Pero también le dice que meta su mano dentro de su túnica y que cuando la sacara, su mano iba a estar con lepra. Y cuando la volviera a meter, la mano ya no iba a tener lepra. El Señor le estaba dando varias señales milagrosas para que él pudiera hacerle entender al faraón que era un hombre que era realmente guiado por Dios. Entonces, en el capítulo 5 nos habla precisamente de ese momento en el que él vuelve a Egipto. Dice el capítulo 5, de aquí en adelante pues le muestran, ¿verdad? El capítulo 4, él va precisamente a Egipto, él habla con el egipcio, precisamente con el faraón, y le dice que Dios lo había mandado a liberar a su pueblo. ¿Se imagina? Para el faraón fue como una venganza por parte de Moisés. Para el faraón fue un acto de deslealtad. Para el faraón fue como haberle dado de comer a alguien que lo estaba traicionando. Porque el pueblo de Israel era esclavo en manos del faraón.
Amados, es por ello que aquí, después de él haber hecho esas señales milagrosas, el faraón manda a traer a sus magos y a sus brujos y le pide a uno de los brujos que tire también la vara, y obviamente él tira la vara, se convierte en culebra también la vara del brujo, pero sucede algo. La serpiente que había salido de la vara de Moisés se come a esta serpiente que había salido de manos de estos hechiceros y brujos del faraón. Amados, el poder de Dios va a ser siempre más grande que cualquier otra cosa. Y aquí el Señor le está dando a usted a entender, y a este faraón y a este pueblo egipcio, que el poder de Dios no tiene límites. Yo quiero culminar esta primera parte diciéndole, este faraón vio realmente el poder de Dios a través de ese acto tan fácil, pero no hizo caso. ¿Y sabe qué aconteció? Se lo voy a contar en el capítulo 5. Después de haber visto esto, el faraón se enojó mucho, porque se vio avergonzado, no solamente porque Moisés era parte de su familia, sino también porque lo que él había hecho con esa vara había impedido que el poder de él se manifestara. Entonces, ¿qué aconteció? En el versículo 7 del capítulo 5 le voy a decir: de aquí en adelante no daréis paja al pueblo para hacer el ladrillo. ¿Se acuerda que yo le dije que prácticamente ellos estaban tomando esa tierra y le estaban poniendo la paja y la estaban mezclando con sus pies para poder hacer los ladrillos? Entonces la intención del faraón era ponerle más trabajo a ese pueblo de Israel. ¿De qué manera? Quitando esa paja que les iba siendo entregada en el momento en el que ellos estaban batiendo esa mezcla. Entonces la decisión del faraón fue, dice, que vayan ellos y recojan la paja, dice, y les impondrás la misma tarea de ladrillo. Él lo que quería era hacer sufrir más al pueblo de Israel, porque les iba a tocar ir a cortar la paja, traerla y hacer la misma producción. Era ponerle más trabajo. Y se puede imaginar por qué lo hizo. Porque de alguna manera él quería que el pueblo de Israel rechazara a Moisés y no lo respaldara. Que ellos entendieran que había sido por causa de Moisés que ellos tenían más trabajo y más dificultades. Dice el verso 8: y les impondréis la misma tarea de ladrillos que hacían antes, y no le disminuiréis en nada, porque están ociosos, por eso se levantan diciendo, dice, vamos y ofrezcamos sacrificio a nuestro Dios. ¿Qué le parece? Él quería hacer notar de que él no debía, bajo ninguna circunstancia, permitir que el pueblo se levantara. Pero esto solamente es el principio de muchas cosas. Y esto vamos a seguirlo desarrollando. Esta es la primera parte precisamente de estos antecedentes históricos de lo que es el libro de Éxodo, porque yo necesito que usted entienda cómo es que se desarrolla esta historia hasta el final en donde este pueblo es libertado. Así que le pido por favor que podamos ponernos en actitud de oración y le demos gracias a Dios por esta palabra. Sé que va a ser de mucha bendición para usted. Y si usted no conocía esta historia, aquí la vamos a aprender juntos. Entonces le pido por favor que de principio a fin pueda ver este precioso video. Padre amado, en esta preciosa mañana te damos gracias, Señor, por este pequeño tiempo que nos estás permitiendo vivir, y sobre todo, Padre, porque sé que es tu gracia poderosa la que se está posando en la vida de cada uno de mis hermanos. Permítenos conocer esta preciosa historia y permítenos conocer, Padre, que tu grandeza, tu poder y tu favor y tu misericordia es grande, Señor, alrededor de cada uno de nosotros.
Permite, Padre, que tu gracia, tu favor y que todos, Señor, los elementos de sabiduría puedan venir a nuestra vida para que nosotros podamos entender esta palabra. Y pon también ese deseo en el corazón de nuestros amados hermanos para que puedan leer, Señor, esta parte de la historia de libertad de un pueblo, porque tú siempre vas a libertar a tus hijos. Padre, somos tu pueblo y estamos aquí, Señor, para alabarte, honrarte, venerarte, bendecirte y para decirte, Padre, que sin ti nada somos. Gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Espero que esta primera parte sea de mucha bendición. No se olvide de suscribirse, de darle like y de compartir. Esta publicación es completamente gratis, la suscripción precisamente para que usted pueda enterarse de esta palabra buena y fresca que Dios tiene para con cada uno de nosotros. Bendiciones.